con Legal Radio. Adelante, Carlos Felipe, lo veo muy elegante. Tire, Gracias por el cariño. Señores, y el tribunal ordena prisión domiciliaria para Dayana Reynoso Romano. Realmente comentamos esta noticia porque hemos dicho muchas veces que si vemos ya una persona que está cumpliendo condena con una enfermedad terminal y que se ha denunciado tanto que en las cárceles dominicanas hay tantas personas ya enfermas que no se les reconoce su derecho a la salud, es decir, como que no se dan las condiciones en las cárceles, pues es un llamado, tal vez en este caso, al juez de ejecución de la pena, que es el oficial por el sistema de justicia en República Dominicana, que debe de estar pendiente, conjuntamente con la defensa pública, para que personas que tengan enfermedades terminales, pues no encuentren la muerte directamente en la cárcel, como ocurre tantas veces. Gracias a Dios, tal vez por la intervención que sabemos de algunos abogados y algunos periodistas de la sociedad civil, pues se logró que esta señora tuviera tal vez en los últimos días de su vida un cambio de posición y no esperara la muerte directamente en los centros penitenciarios. ¿Cuál es la situación? Y que desde Legal Radio queremos pedirle a los jueces de ejecución de la pena, el Poder Judicial, Defensoría Pública, que se esté atento y que no se dañe la dignidad humana de personas que están cumpliendo condena. Es verdad que si están ahí fue porque cometieron un hecho y porque resultaron condenados, pero eso no nos da el derecho a violar la condición de dignidad humana y su condición de derecho a la salud y su condición. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho y lo dice tanto el jurista Edison Joel Peña, la pena no es una venganza, sino que es una reformación. Es decir, es para ver cómo se reinserta en la sociedad a esa persona que se tiene en un centro penitenciario. Por lo tanto, nosotros saludamos esa decisión de que Dayana Reynoso esté en su casa recibiendo los primeros auxilios de salud para lograr esperar los últimos días de su vida ya con una enfermedad terminal en su domicilio. Yo agradezco, Carlos, que tú me cites en tu ponencia, porque que me cites un grande es bueno, ¿verdad? Exacto. Siempre es bueno. Pero fíjate, yo sobre este tema y otros relacionados con la pena, me interesa estudiar esa parte del derecho penal, porque incluso la farmacología del derecho penal es la pena. Es decir, la pastilla con la que se pretende curar los males del derecho penal es la sanción, es el castigo. Fíjate que el nombre es derecho penal porque está asociado con el castigo, está asociado con castigar. Pero la idea de todo esto es preguntarse, que es una pregunta que se hacen todos los filósofos, no necesariamente los abogados, sino los filósofos del derecho y hasta sociólogos. ¿Por qué castigar? ¿Qué busca el ser humano con castigando a otro? Entonces, aquí se le buscó la idea del fin de la pena. Obviamente, los que creen en ello. Hay algunos que dicen que no, que la pena hay que aplicarla porque es la pena, sencillamente. Porque la norma lo advierte y por sí sola no tiene ningún fin más que castigar. De apartar a la persona de la sociedad con el propósito de mantener la sociedad dentro de un ritmo, digamos, o dentro de los principios que ella ha dictado como ciertos. Pero un grupo de filósofos se decidió decirle no, es que la pena debe tener un fin. Y ahí le empezaron a buscar el periquito. Bueno, dijo uno, bueno, el fin de la pena, por ejemplo, Feuerbach, dijo von Feuerbach una vez que y el padre de la prevención general de la pena, originalmente general y luego se le puso negativa porque posteriormente vino una parecida que le pusieron positiva, entonces a la de él le pusieron negativa. Pero el tema de la prevención general decía, mira, hay que castigar porque la pena disuade, manda un mensaje. Es decir, cuando yo castigo a uno, yo le estoy enseñando a los demás que si hacen lo mismo lo voy a castigar. Uh-huh. Entonces yo trato de disuadirte para que tú no cometas esta conducta porque tú sabes que si la cometes
entonces te vas a enfrentar con el mismo castigo que le estoy imponiendo a la persona que ya la cometió. Entonces aquí dice, bueno, el fin de la pena es un preventivo, es una prevención general, evitar que ocurra el delito nuevamente. Pero otro dijo, no, pero espérate, es que la idea de todo esto es que la sociedad funcione. Si tú no lo vas a matar, entonces tú vas a cargar con él económicamente, tú necesitas convertirlo en un ser que aporte nuevamente a la sociedad y tiene que reinsertarlo. Además, por los principios de dignidad y todo lo demás. Porque si él cometió un delito y no hay pena de muerte, entonces tú no lo vas a tener manteniendo toda la vida hasta que se muera. Tú tienes que reinsertarlo a la sociedad. Y la idea de eso, entonces, se creó otro fin de la pena que inclusive fue muy moderno. Digo, en términos históricos, porque fue, estoy hablando del siglo XIX, ¿verdad? Que es la reinserción social. Reinsertar a la persona en la sociedad como un ente productivo, que ya no vuelva a cometer el mismo delito o ningún delito. Pero para eso se supone que las cárceles deben servir como reformatorios, como lugares y centros donde tú vas y tú adquieres conocimientos y valores que te convierten en un ser diferente al que eras antes de cometer el delito. Y también existe otra cara de la prevención general que ya es, digamos, incluso está sirviendo de base para alguna teoría del derecho moderno, teoría del derecho penal, Manzano, incluso alemanes actualmente, que están tomando eso para concentrar toda una visión del derecho penal, que es la prevención general positiva. Sobre todo que Jacob, por ejemplo, digamos, subraya mucho. Y es el hecho de que yo te voy a castigar no para que otro vea que funciona el castigo, sino no para que tú le tengas miedo al castigo. O sea, el miedo no educa, es la idea de todo esto. La idea es que tú sepas que la sociedad funciona y que si yo te castigo es con la idea de yo cumplir con el contrato social. Porque si yo no te castigara, entonces, ¿de qué sentido tendrías tú con adherirte a la regla del contrato social si al final esas reglas se pueden cumplir y no pasa nada? Cuando yo hago cumplir la regla, entonces es un refuerzo a la confianza al contrato social y a la sociedad en sentido general, a la confianza de la norma, que tú crees en la norma, en que la ley funciona. Y todo esto en conjunto son las llamadas teorías de los fines de las penas, que dice, ¿cómo se llama? Zaffaroni, que nada de eso funciona. Que en efecto nada de eso funciona. Bueno, pero hay una cosa, perdón, es que la positivización de las leyes tiene un sentido específico y es tener un régimen de consecuencias. En materia penal se supone que todos en el contrato, dentro de lo que es el contrato social, todos tenemos una conducta que debe ser apropiada, que las cosas están definidas, que sí, que no. Y cuando es que no, y tú violentas las reglas del juego, entonces tú tienes que tener un régimen de consecuencias. Ahora, como tú dices, ¿cuál es el fin oportuno del régimen de consecuencias? ¿Qué es lo que tú persigues como Estado? ¿Y qué es lo que involucra todo eso? Yo estoy hablando inclusive como Sado, porque nosotros vamos a tener un maestro. No, el maestro. Que nos va a dar clase de eso. El maestro. Yo estoy como un alumno caprichoso que quiere dejarse sentir. Porque el día promete. Sí, el va día a ser promete. genial. Y la situación es que después de todo eso, Joel, vinieron los constituyentes dominicanos y dijeron, ¿para qué sirve la pena? Es verdad, hemos estudiado todo lo que dicen los filósofos. Y ellos dicen, en el artículo 40, las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados. Es decir, ellos sistematizan o le dan orientación y dicen, ¿para qué la pena que nosotros tenemos en República Dominicana? Para la reeducación, para la transformación y para la reinserción social. Le dan el sentido que ya el dominicano dijo, esto es. Lo que pasa es que esa constitución, tú sabes que no es de 1844. No. Esa constitución no es del otro día. de la mitad del principio es moderna. del siglo XIX. Esas son las constituciones que posteriormente fueron adaptando estos principios que te estoy diciendo. Y como el principio que más adapta a la dignidad humana, porque la idea, como tú dijiste originalmente, la idea es que si yo no voy a aceptar la pena de muerte, tener una persona hacinada por el resto de su vida en un lugar, no es adaptable con la dignidad humana. Es una pena de muerte en sí misma. Es una pena de muerte en vida, digamos. Entonces la idea es yo reinsertarlo a la sociedad como un ente productivo. Ese es el punto. No, de hecho, mira, hay un trabajo interesante que destaca lo que tú de manera magistral en poco tiempo has resumido sobre
la prevención general, el principio retributivo y finalista de la pena, sobre todo para los estudiantes de Derecho, que es la discusión entre Carlos Nino, que ya falleció, y Eugenio Raúl Zaffaroni, sobre la teoría gnóstica de la pena, es decir, la pena, su finalidad práctica, decía Zaffaroni, no cumple ninguna función de ser, es la forma en la que se ejecuta en los países en Latinoamérica. Y Carlos Nino decía, bueno, pero es la parte esencial de la retribución, no tenemos de otra forma de ejecutarla. Y hay unos escritos en esa discusión académica muy profundo de la validez de la pena. Lo cierto es que en una conferencia, Zaffaroni al tiempo, cuando en una conferencia en el mercado de valores, cuando se estaba pidiendo menos restricción e intervención punitiva, sobre todo en los delitos económicos, él admitió que ciertamente la pena es la única vía del poder punitivo de restringir las conductas que se pueden dar dentro de una sociedad. Porque Zaffaroni, la interpretación que se hizo fue que fue agnóstico, es decir, él no creía en los fines de la pena, pero no era abolicionista. Que debo decirte que existe una corriente abolicionista del derecho penal y de la pena. Dice, bueno, el derecho penal no resuelve el problema. No resuelve el problema. Entonces, ellos dicen, la única manera de nosotros, yo no soy abolicionista tampoco, pero ellos dicen, la única forma de nosotros empezar a pensar en algo que sí funcione es admitiendo que esto no funciona. O sea, y ellos dicen, esto no funciona, la pena no resuelve el problema social, no históricamente ha existido el delito, la pena no ha contribuido con la reducción y eliminación del delito. La pena en esencia no tiene ninguna función, digamos, objetiva y adecuada para la sociedad, y ellos creen que el derecho penal debe ser sustituido por otro método. Obviamente el problema es que yo no he visto ningún planteamiento por qué otro. Exactamente. Entonces, eso te iba a preguntar, ¿cuál es la segunda opción? Bueno, la democracia es imperfecta, bueno, pues es el único régimen que tenemos, es más perfecto el régimen que tenemos. Es igual que la pena. Bueno, la pena puede ser criticada o no, pero yo estoy de acuerdo con Zaffaroni en este punto. O sea, yo entiendo que debe haber un régimen de consecuencias, y creo inclusive en lo que dice Jacob, como lo explica Jacob, ¿verdad? Y también este hombre, el español, Silva Sánchez también, que lo desarrolla muy bien, en el sentido de que, bueno, la idea es que cuando yo aplico la norma, yo mando el mensaje de que la norma funciona y la gente entonces confía más en la sociedad. Un estado ideal pero lo cierto es que, como dice Carlos, nosotros hemos adoptado ya un sistema de reinserción y ya eso está positivizado y ya eso es un derecho. Y si eso es así, las políticas deben de ir. Nosotros tenemos 35 centros de detención, de los cuales 23 son del régimen antiguo, donde no hay control, donde no están bajo los 3 pilares que son del nuevo modelo penitenciario, que son los 12, que es la observación, el sometimiento de prueba y la posibilidad de reinserción y salir. Solo 12. Entonces, de esos 25.600 personas que están presos, óiganse bien, el 70%, casi 15.000, 16.000 de esos presos son preventivos al informe del 2023. Eso indica, se agrega uno, que es el de Batey Concepción. ¿Se acuerdan el de Santo Domingo Este, cuando el defensor fue y denunció los hacinamientos que habían ahí? Bueno, pues se abrió uno que se llama COPLI-4, que está en el centro Batey Concepción, donde se dice que es un número, el número 36. Pero eso está en discusión por las condiciones, todavía no se ha validado. Pero todos estos regímenes están bajo la supervisión de la Dirección General de Prisiones y al mismo tiempo de la Procuraduría. Pero eso es en la administración. En cuanto a la ejecución en sí misma de la pena y la condición, está bajo el juez de la ejecución de la pena. Él es el que supervisa el cumplimiento, supervisa que las personas puedan reinsertarse en la sociedad. Hay un libro muy bueno del magistrado Bae, que en el momento en el que lo iba a publicar tuve la oportunidad de verlo y pude leer la obra de cómo él articula la reinserción y cómo analiza el tema de división. Y esa decisión yo creo que se ajusta a la medida. Si una persona está enferma de cáncer, el Estado no puede afrontar las condiciones de hacinamiento que hay de cárceles que son construidas para 800 recursos. La cárcel de La Parra todavía no está ni siquiera en los planes de iniciarse su construcción. ¿Por qué? Porque no está en ningún plano de presupuesto. Ese dinero no está contemplado y no se puede dirigir
un dinero para la construcción de nada si no está previamente presupuestado para la rendición de cuenta anual. De manera que hay un hacinamiento total que lo vamos a analizar ahorita con, ¿verdad? Con Baez, para analizar qué es lo que hay que hacer. Porque Baez ha pertenecido en el POA, se llama, que es la planificación, organización, que hay una mesa institucional y rinden los mensuales. Y ustedes, abogados, no solamente lean, voy a decir una mala palabra, no solamente lean lo que ustedes van a decir en un tribunal, también vean los trabajos de la defensa, las mesas interinstitucionales de la comisión, del Poder Judicial para el tema. Tienen que haber una educación holística e integral para que puedan hacer, ¿verdad?, del ejercicio del derecho algo más digno. Vamos a la pausa y seguimos con el comentario de otra noticia con nuestra amiga David.